Anteriormente habíamos visto el desarrollo de un ejercicio en los cuales teníamos la analogía de caudal a corriente. Ahí obtuvimos las relaciones análogas y obtuvimos de esa manera las ecuaciones mecánicas del caudal, así como también las ecuaciones análogas de corriente. Desarrollamos un ejercicio en el cual obtuvimos el circuito equivalente en caudal corriente. De igual manera tenemos J que vendrían siendo los momentos de inercia, J1, J2, J3 y J4, los cuales representan su analogía en L1, L2, L3 y L4. Y como vemos, cada masa genera una ecuación. La, la variable aquí a estudiar es el torque, por lo tanto va a ser representada como un valor análogo a voltaje. En este caso el torque está en la ecuación 1 porque el torque ejerce su influencia en el momento de inercia en el eje o en el engranaje 1, haciendo que se mueva de manera horaria. Y eso a su vez influye en J3, que hace que se mueva en forma antihoraria. Recordando que vamos a considerar como positivo el movimiento en el sentido horario, para este caso en particular. Podríamos definir el movimiento positivo antihorario de igual manera, planteando también los signos en las ecuaciones. Entonces, vamos a considerar que es positivo en el eje o en el movimiento que está a favor del torque. Entonces lo que va a ocurrir es que tenemos la ecuación 1, un torque igual a J1 por el desplazamiento en 1 derivado dos veces más un K1. El caso 1 va a estar, puesto que estamos analizándolo desde el punto de vista de la masa 1, sería el desplazamiento en 1 menos desplazamiento en 2, más la influencia que ejerce el torque que hay de en 1 hacia 3. Por lo tanto tenemos un torque 1,3. Ese torque 1,3 va a aparecer en la tercera ecuación, es el torque 3,1, pero desde el punto de vista de la masa 3. Bien, para la segunda ecuación no hay una fuerza externa o una fuerza que ejerza en la masa 2, por lo tanto vendría siendo 0. 0 va a ser igual a J2 por la segunda derivada de teta 2 más un B sub 2 por la primera derivada de teta 2. Y eso, como está conectado a tierra, va a ser restado con un 0. Más una constante K1, pero como estamos en J2, por lo tanto hace que el K1 esté multiplicado por teta 2 menos teta 1, ambas sin derivar. Ahora bien, hay una fuerza interna o un torque interno que está ejerciendo la masa 2 sobre la masa 4, el momento de inercia. Por lo tanto, genera que el torque que exista allí sea desde 2 hacia 4, es la influencia. Y eso hace que exista de esta manera una fuerza opuesta en la ecuación, de tal manera que podamos obtener en el 4 el torque 4,2. Bien, para la tercera ecuación, el torque 3,1 ahora va a ser igual a J3 por la segunda derivada de teta 3 más un B1 por del desplazamiento, ¿cierto? En 3 derivada, obviamente, y no hay más elementos, por lo tanto queda eso. Para 4 sería el torque 4, 2, porque estamos en 4, vemos reflejado en 2, ¿cierto? La influencia del torque va a ser igual a J4 por la segunda derivada de teta 4 más un B3, que es el elemento de amortiguamiento, o en este caso no, este es un elemento de viscosidad B3, B3 por teta 4 derivada, más un K2, puesto que está conectado a tierra, vendría siendo K sub 2 por teta 4 menos un 0. Pero como el 0 no está, entonces no se expresa. Aplicamos la analogía igual que en el caso anterior del caudal, obteniendo que el torque es igual a voltaje, que el J vendría siendo la inductancia, la segunda derivada del desplazamiento vendría siendo la primera derivada de la corriente en función del tiempo, así como también los K va a ser reemplazada por los C, 1 sobre C sub 1 en este caso particular, integral del valor
que vendría siendo teta 1 menos teta 2, análogo corriente menos corriente 1 menos corriente 2 por la derivada de eso, obviamente de todo eso de la integral, más un voltaje del torque 1.3, vendría siendo voltaje 1.3. Se procede a obtener de la igual manera para la ecuación 2 la ecuación análoga, y podemos dibujar a partir de ahí lo que es el circuito equivalente. El circuito equivalente para este caso particular, la ecuación 5 me dice que el voltaje aquí vendría siendo V, 1V1. Vamos a buscar este circuito 1.3 aquí. Vamos a corregir esto. Vamos a cortar. Ok. Ya. Obtenemos el circuito equivalente, en donde mi V es la fuente de voltaje en serie con una inductancia, la cual va a estar conectada con la malla 2 por medio de una capacitancia S1, y además hay una relación de voltaje 1.3,3 S1, por lo tanto esto es un transformador. Se dibuja, y la segunda malla donde está 2 y 2, entonces vendría siendo, como es 0 porque no hay una fuente, 0 igual a la inductancia. Esta L2 está en serie con R2, así como también el C1, que vendría siendo la capacitancia relacionada con la malla 1. El voltaje 2.4, que vendría siendo el voltaje de transformación, perdón, del transformador, va a ser a 4.2. Y para la ecuación 7, el voltaje 3.1 va a ser igual al voltaje que genera el transformador, va a ser igual a la inductancia en serie más un R1. Y la ecuación 8 es un voltaje en 4.2. Bueno, ese voltaje es de un transformador que se relaciona con la malla 2 y hace que tengamos una inductancia en serie más una resistencia en serie, y además hay el capacitor en este caso está en serie igual, obteniendo de esta forma el circuito equivalente.